Hola, mi nombre es Iván Sosta Paredes y en esta oportunidad daremos seguimiento al curso de Circuitos Eléctricos 1. El día de hoy vamos a continuar con el ejercicio que vimos en el video anterior, solo que ahora abordaremos el inciso B, ¿no? Tal como se comentó. Entonces, para quien no haya visto el video anterior, estábamos resolviendo este ejercicio, el cual el enunciado dice así: considere el circuito que se muestra a continuación. Halle la resistencia equivalente en las terminales inciso A de las terminales A a B e inciso B de las terminales C a D. Entonces, aquí voy a hacer zoom al diagrama este del circuito. Entonces, si nos damos cuenta, vemos pues que en los extremos están las terminales, en el extremo izquierdo las terminales A a B y luego en el derecho de la C a la D. Y bueno, aquí ya tenemos pues las resistencias, ¿no?, conectadas acá al circuito. Entonces en el video anterior nosotros ya habíamos resuelto, ¿no?, lo que era el inciso A, que era calcular básicamente la resistencia equivalente en las terminales A, B, ¿no?, tomándolo como referencia. Y en este video calcularemos lo que es la resistencia equivalente, pero ahora visto desde las terminales de las terminales CD. Bien, entonces, bueno, vamos a iniciar. Aquí voy a hacer un poco menos de zoom. Entonces, bueno, aquí voy a dibujar nuevamente el circuito, ¿no?, para tenerlo más aquí a la mano. Entonces tenemos esta resistencia, esta otra acá, y así, ¿no? Entonces son 50 ohms, son 100 ohms, 150 ohms, otra vez 150 ohms, 100 ohms y son 60 ohms. Entonces ahí estaría, ¿no? Y bueno, aquí las terminales de A a B y esta es de C a D. Sí, entonces, bueno, si no nos faltó escribir que estamos en el inciso B, ¿no? Entonces, ahora debemos de calcular esto, ¿no? La resistencia equivalente desde la perspectiva de las terminales CAD. Entonces vamos a ver lo que son las conexiones entre las ramas. Al igual que en el video anterior, nos daremos cuenta de que estas no se ven conectadas en serie ni en paralelo, por lo que nuevamente tendremos que hacer uso de las transformaciones de redes. Entonces, si prestamos atención, aquí vamos a ver lo siguiente. En esta parte del circuito tenemos lo que es una red estrella o red en T, que acá está más representada como una red en T. Decíamos que la red en T pues tiene esta forma, ¿no? Y la red en estrella tenía esta otra. Ese es el, digamos, como el neutro, ¿no?, el puntito aquí en medio. Entonces, la diferencia es más básicamente como ilustrativa, ¿no? Cómo se ven. Es como si las terminales de aquí, en lugar de estar así, con esta forma así como hacia arriba, estuvieran simplemente así, ¿no? Entonces, se habla del mismo tipo de red. Aquí lo que yo voy a hacer va a ser convertir esta red que señalé con color verde, la red estrella, a una red delta, para de modo que las resistencias o la red resultante de esa conversión pues nos ayude a simplificar este circuito, ¿no? Entonces aquí voy a dibujar, ¿no?, lo que es la red delta para poder tenerlo más como ilustrativo.
así, y no sé, aquí con un color azul de este. Lo que esto es lo que tenemos, ¿no? La red de estrellas. Entonces, decíamos que esto era RC, RA y RB. Por otro lado, R1, R2 y R3. ¿Sí? Entonces aquí vamos a hacer uso de lo que son las fórmulas de, de la conversión o estrella delta, las cuales son estas que están aquí. Ok, estas. Entonces eso pues lo utilizamos igual en el video pasado. Y aquí pues vamos a repetir esto, ¿no? Porque bueno, así decidí hacerlo yo. Entonces vamos a calcular la resistencia RA. La resistencia RA de la red en delta nos dice que es igual a la suma de los productos, así como en pares posibles aquí dentro de la red en estrella, que aquí la dibujamos con este color como azul cielo, ¿no? Entonces sería R1 por R2. Entonces sería R1 por R2, en donde R1, bueno, aquí voy a poner los valores para no estar como que perdiendo tanto tiempo. 100, aquí son 150 y aquí son 50. Bien, ya tenemos esto. Entonces, aquí continuamos. Digamos que R1, ¿no? Entonces R1 tiene valor de 50 ohms. R2 tiene valor de 150 ohms. Esto parece un 8. 150 ohms. Esto le sumamos el producto que continúa, que sería R2 por R3. Entonces sería 150 por 100 ohms. Y finalmente el último producto que sería R3 por R1. Entonces serían los 100 por los 50 ohms. Y esto dividido entre la resistencia opuesta, ¿no?, a la que estamos queriendo calcular. Entonces decíamos, es como si estuviéramos aquí posicionados y lo que estamos viendo del otro lado, es decir, para acá, es la resistencia R1. Por lo tanto, todo esto se divide entre la resistencia R1, que equivale 50 ohms, ¿no? Entonces, vamos a calcular esto, ¿no? Entonces, primero vamos a calcular lo de arriba, porque es como la constante, ¿no?, que decíamos. En todas las demás resistencias de la red en delta debemos de calcular esto en numerador. Son 100, 100 y 50. Entonces esto nos da igual a 27.500. Y todo esto dividido entre 50 ohms. Entonces esto va a ser igual a 550 ohms. Sí, RA vale 550 ohms. Entonces ahora vamos a calcular RB. RB es igual a 27.500 ohms. Recuerda que esto se repite, ¿no?, el numerador, en este caso, de esta transformación, ¿no?, en la fórmula. Y esto se va a dividir entre la resistencia opuesta, ¿no?, que estaríamos nosotros posicionados aquí, y lo que estaríamos viendo del otro extremo, del otro lado, sería esta resistencia. Entonces sería 150 ohms su valor, ¿no? Entonces esto sería 27.500 sobre 150. Esto nos da igual a 183, vamos a dejarlo como 183.33 ohms. Y finalmente calculamos la resistencia RC, que bueno, ahora en este caso
sería como si estuviéramos posicionados aquí. Ok, qué mal esto. Y lo que estamos, digamos, viendo del otro lado sería esta resistencia, la R3, que tiene un valor de 100. Entonces, aquí nomás, para que mires este cálculo, serían 275, ¿no? Ohms. Entonces ya tenemos los valores, ¿no? de la red en delta que resultó de esta transformación. Así que vamos a redibujar el circuito para tener estos cambios, ¿no? Ilustrados. Entonces, aquí sería una resistencia así, otra aquí arriba, y esta la RA de aquí, ¿no? Aquí están las terminales A y B. Entonces la resistencia B decíamos que tenía un valor de 183.33. Aquí no dibujé la RC, que tiene un valor de 275, y aquí un valor de 550 ohms. Entonces aquí abajo tendríamos esta resistencia, luego aquí nuevamente la de 100 ohms, y finalmente la de 60 y las terminales CD. CD 60 ohms, 100 ohms y 150 ohms. Entonces, bueno, vamos a continuar aquí analizando el circuito. Al igual que en el video anterior, como estamos tomando la referencia, ¿no? Que vamos a calcular la resistencia equivalente vista desde las terminales CD. Es como si en esta parte del circuito tuviéramos esto así, ¿no? Es decir, como si el circuito llegara a estar simplemente hasta la resistencia RB, ¿no? Que vamos a ponerlo aquí de rojo para RB, RC y aquí RA, ¿no? Sería. Entonces, si llegamos hasta la resistencia RB, es como si hasta ahí llegara. Por lo tanto, nos daríamos cuenta, pues, de que la resistencia RB y la resistencia RC estarían en serie, porque comparten este nodo principalmente, comparten un solo nodo, el cual es una característica de la conexión en serie. Y a su vez, si nosotros imaginamos que viene una corriente hacia acá, fluiría por ambas resistencias forzosamente porque ya no habría otro camino para la corriente, ¿no? Entonces, aquí yo voy a nombrar esta combinación como, bueno, vamos a quitar la regla para que no nos estorbe. Y aquí vamos a subir un poco esto. No sé, vamos a nombrarlo como RD mayúscula. Es igual a la resistencia de 183.33 ohms y la resistencia de 275 ohms en serie. Esto es igual a la resistencia de serían 183.33 ohms más 275 ohms, y eso vendría siendo igual a 183.33 más 275 a 458.33, y no aparece un 8. Ahí está. Vamos, ¿no? Entonces vamos a dibujar otra vez el circuito para que se vayan viendo todos los cambios, ¿no? Entonces voy a dibujar aquí. Tendríamos esta resistencia que acabamos de calcular. Luego tendríamos la resistencia RA, que era delta, ¿no? Que ahorita hicimos. Esta otra resistencia que ya estaba. Esta de 100. Esta de 60. Entonces sería A, B, C,
de, aquí serían los 458, serían los 458.33 ohms. Aquí serían los 550 ohms, los 150 ohms, 100 ohms y 60 ohms. ¿Sí? Entonces, pues aquí, si te darás cuenta, pues en el video anterior hacíamos como algo poco repetitivo, ¿no? En los pasos. Aquí pasa algo muy parecido. Por ejemplo, pues ya tenemos nuestro circuito más sencillo, ¿no? Para trabajarlo, para hacer la simplificación. Y bueno, vamos a analizar este nodo. Si te das cuenta, tenemos todo este nodo y el nodo inferior hasta aquí, ¿no? Entonces, ¿qué pasa con la resistencia de 458.33 o la resistencia, como le dijimos, RD, ¿no? Y la resistencia RA, que es de 550. Lo que pasa es que ambas que están compartiendo los mismos nodos, por lo que podemos decir que estas resistencias están conectadas en serie. Yo voy a nombrar esa combinación como resistencia E mayúscula. Entonces la resistencia de 458.33 ohms y la resistencia de 550 ohms están en paralelo. Entonces la resistencia R será, por lo tanto, aquí vamos a mover la pizarra, sería 458.33 ohms por los 550 ohms. Esto dividido entre la suma, ¿no? de estos valores de las resistencias. Sería así, ¿no? Entonces, 458.33 por 550 sobre 458.33 más 550. Eso básicamente, si te das cuenta, nos da 250. Si ya lo redondeamos, vamos a redondear porque pues, está demasiado cerca, ¿no? de ser 250, así que para no complicarnos mucho lo vamos a dejar en 250. Entonces aquí vamos a redibujar el circuito teniendo lo siguiente. Tendríamos la terminal A y B. Aquí nos quedaría la resistencia esta de 250. Luego tendríamos la resistencia de 150 ohms y la de 100 acá. Y aquí otra, ¿no? Y aquí tendríamos las terminales C y D. Y aquí AB. Y aquí tendríamos 250 ohms. Aquí 150 ohms. Aquí 100. Y creo que la de arriba era de 60. 60 ohms. Entonces aquí seguimos, ¿no? Vemos que estas resistencias comparten este nodo. Se fluye la corriente por aquí. Forzosamente fluiría por la resistencia de 250 y la de 150. Por lo que aquí vamos a nombrarlo como RF y vamos a decir que la resistencia de 250 ohms y la de 150 en serie, ¿no? En serie, así lo vamos a dejar. Y luego esto sería igual a 250 ohms más 150 ohms, lo cual vendría siendo 400. Vamos a ver. Sí, 400 ohms. Entonces, vamos a volver a dibujar el circuito. El hecho de que redibujemos el circuito, pues nos ayuda mucho a evitar errores, ¿no? Básicamente, saber en dónde estamos y qué es lo que hace falta. Es lo que nos ayuda mucho
estar dibujando el circuito así como lo estoy haciendo. Cada vez que hacemos un cambio, volverlo a dibujar. Entonces, aquí tenemos 400 ohms, aquí 100 y aquí 60. Entonces, me imagino que ya te has dado cuenta de lo que está pasando. Aquí pues nuevamente analizamos este nodo y aquí el inferior. Nos damos cuenta de que esta resistencia de 400 y la de 100 están conectadas en paralelo, ¿no? Entonces resistencia de 400 ohms y la resistencia de 100 ohms en paralelo. Por lo que su combinación serían 400 ohms por 100 dividido entre 400 más 100. Aquí pues abajo son 500. Entonces multiplicamos 400 por 100 y esto entre 500 nos da 80 ohms. Entonces ya estamos literal terminando este ejercicio, ¿no? 80 ohms. Aquí dibujamos otra vez el circuito. Nos quedaría algo así, ¿no? Esta resistencia de 80 ohms que acabamos de calcular, la de 60 y las terminales CD. Y aquí 60 ohms. Y acá en las terminales AB. Entonces ya lo tenemos resuelto. La resistencia vista desde las terminales C y D sería igual a la resistencia de 80 ohms y la resistencia de 60 ohms en serie. Entonces resistencia CD serían 80 ohms más 60 ohms. Serían 100, 140 creo. A ver. Sí, 140. Entonces este sería el resultado de la resistencia equivalente vista desde las terminales CD. Muy bien, si te diste cuenta este ejercicio pues no fue para nada difícil porque no hicimos muchas transformaciones de redes y básicamente repetimos mucho lo que fue nuestro procedimiento que realizamos en el video anterior, que fue del inciso A, del inciso A, que nos pedía calcular la resistencia equivalente de las terminales vistas de las terminales A y B. Bueno, a modo de resumen, pues aquí hicimos el inciso B, el cual era calcular la resistencia equivalente vista desde las terminales CD. Lo primero que hicimos pues fue identificar lo que fueron las conexiones de las ramas. Nos dimos cuenta de que no se encontraban conectadas en serie ni en paralelo, perdón, por lo que optamos pues por utilizar esta herramienta de transformación de redes. Aquí el círculo en verde pues señalamos que aquí había una estrella y que podríamos convertirla en una delta, cosa que pues hicimos acá al lado utilizando las fórmulas pertinentes para este tipo de conversión. Entonces ya una vez hechos los cálculos redibujamos el circuito y en lugar de tener acá la red en estrella ya dibujamos lo que era la red en delta, ¿no? Entonces ya teniendo la red en delta pues nos dimos cuenta de que las conexiones ya eran más fáciles. Primero pues estas dos resistencias estaban en serie, hicimos su combinación y el resultado pues nos dio esta resistencia de 458.33 ohms, la cual se halla conectada en paralelo con la resistencia de 550 ohms. Y bueno, eso ya pues hicimos la operación. Luego nos dio que la resistencia equivalente de esa combinación sería 250 ohms y esa resistencia se hallaba conectada en serie con la resistencia de 150 ohms que se hallaba conectada en la parte inferior del circuito. La sumamos y obtuvimos una resistencia equivalente de 400 que se hallaba conectada en paralelo con la resistencia de 100 ohms.
volvimos a hacer su combinación y tuvimos el resultado de que esa combinación pues fue de 80 ohms, ¿no? La resistencia resultante. Y ya pues finalmente la resistencia esta de 80 ohms la sumamos a la de 60 debido a que ya se hayan conectadas en serie. Aquí podemos traer pues este nodo, nomás comparten ese nodo y luego pues aquí fluir una corriente y forzosamente pues fluye por ambas resistencias, ¿no? Lo cual es una característica de las resistencias conectadas en serie. Y entonces la resistencia equivalente vista desde las terminales CD pues es de 140 ohms. Bueno, muy bien. Espero que el video de hoy te haya sido útil, que estos ejercicios te hayan permitido, ¿no? Entender más sobre este tema de transformación de redes. Y bueno, todavía nos quedan algunos más ejercicios pendientes, los cuales te iré compartiendo en los próximos videos para que aseguremos que la comprensión de este tema pues sea todo un éxito, ¿no? Te agradezco mucho por ver este video. Cualquier duda, comentario o sugerencia me la puedes hacer llegar a través de la caja de los comentarios. Y bueno, muchas gracias por ver mis videos. Te veo en el siguiente.